David Panadero decía que es una obra muy personal, muy intimista, y luego decía que era obsesiva y casi expresionista. Y yo con lo último coincido plenamente. Pues yo también, con lo de expresionista, lo de obsesiva también. No, Sobre todo en Navidad. lo de expresionista es que tenía algunas connotaciones que yo no conocía, pero en el aspecto que todo el mundo conocemos, de que a pinceladas, ¿no? Intentas pincelar algo a pinceladas, normalmente escribo así. Y creo que lo importante es causar la sensación. O sea, esto tú cuando escribes, creo que no se debe, porque estas cosas nunca se pueden decir muy claro, ¿no? Pero no se debe, si tú quieres expresar algo. Tienes que expresar otra cosa. Y a través de eso, causar la sensación que expresaría lo primero. Es lioso, pero creo que así es como se hace literatura. Si yo me pongo a escribir al principio lo que pasa al principio, no me acuerdo de nada. Pues, o sea, es que el personaje al principio no se acuerda de nada. Pues eso no es literatura, pero si empieza a escribir lo que siente por no acordarse de nada, sin decir que no se acuerda de nada, al final causa la sensación de que no se acuerda de nada, y eso sí es literatura. O por lo menos creo que es lo que es la literatura. Pero bueno, también hay opiniones para todos los gustos. Yo suelo hacerlo siempre así. Pinceladas sueltas, de hecho me cuesta muchísimo escribir un libro de seguido. En este libro he hecho un experimento, y no muy largo, de uno de los... Hay 5 personajes nada más, y el resto de los personajes, hay más personajes, pero no son personajes, son fondos. Pues, exactamente. Pues en uno de los personajes he hecho el experimento de escribirlo de seguido, que yo nunca lo había hecho porque no se me da bien. Y además no me gusta, no me atrae. Escribir de seguido es lo más normal en literatura. O sea, tú te coges un libro y lo más normal es que tú leas... Hombre, hay libros en capítulos, ¿no? Pero capítulos largos, ¿no? Yo eso no se me da bien. A mí se me dan bien, como he dicho antes, lo de dar una pincelada y con eso, añadiéndole otra, pues se va formando la historia, ¿no? Pues hice el experimento en uno de los personajes de hacerlo de seguido. Y no sé si cómo ha quedado, porque yo ya no soy objetivo mirándolo, pero es raro en mí. Es el primer libro que hago eso. Y tienes que experimentar conmigo, ¿no? Me estás diciendo eso, ¿no? Contigo. A ver si tú te atreves. Me lo dices a la cara. Tú dijiste que sí. El contrato estaba firmado, pues... ¡Ah, venga, experimento! No, pero vamos, es un experimento pequeño. Tampoco mucho. Entonces, el libro está hecho así. En ese sentido sí es expresionista. Casi todo lo que escribo en ese sentido es expresionista. No suelo ser, digamos, claro, explicar las cosas claramente de forma directa desde el principio hasta el final. Yo creo que coinciden todos con la novela, es la expresión de sentimientos, ¿no? La obsesión, ¿no? La obsesión. También lo he apuntado por ahí. Sí, esta novela realmente es así. Todos los personajes... es una novela, creo yo, muy intensa, en el sentido de que si la lees, tienes que aguantar muchas cosas que hacen los personajes o que piensan los personajes. Y está escrita desde el punto de vista de dentro de los personajes, de los 5. Y todos son distintos. Y de hecho hay algunos más distintos que otros. O sea, hay algunos muy, muy distintos, que ni siquiera piensan como una persona normal. Entonces, te requiere meterte dentro, verlo desde ese punto de vista, y yo creo que requiere mucho del lector, porque es agobiante, pienso. Si lo he conseguido, es agobiante. Son personajes que no lo están pasando muy bien, y que aunque sea en un entorno futurista y tal, bueno, futurista en el futuro, pero que tampoco es que haya mucha tecnología ni nada, pues emocionalmente están muy descompensados, muy desequilibrados. Entonces yo creo que eso es una cosa que cuesta leer. Yo, por ejemplo, de Saramago, creo que es, no me acuerdo quién es. Hay autores a los que no puedo leer porque me requieren demasiado emocionalmente. Espero que no pase con esta novela. Pero que a la gente no le cueste tanto. Pero sí que es intensa en ese sentido. Sí. Y es obsesiva, los personajes están muy obsesionados con pocas ideas porque viven en mundos en los que hay pocas cosas. Entonces están dándole vuelta siempre a lo mismo, de una forma o de otra. En ese sentido es intensa. Un punto, por ejemplo, es la deformación de la realidad. Bueno, Sobre aquí todo aquí primero... sí, la forma en la que entienden la realidad. Sí, porque la deformación de la realidad es otra cosa que en este libro no he metido mucho. Sí que lo hago algunas veces en otras cosas, pero aquí no estaba mucho.
los personajes la tienen completamente distorsionada, porque un personaje que descubre que está solo y no sabe desde cuántos siglos hace que está solo, y hablo de siglos porque son siglos, evidentemente no puede sentir bien, ni puede pensar bien. Entonces distorsiona lo que ve, lo que vive, y no es capaz tampoco de verlo nunca bien. El lector sí lo puede ver, porque además van añadiéndose a otros personajes, pero los personajes sí mismos no. Y todos lo están viendo distorsionado. Cada uno ve un punto. En la novela son 5 personajes mostrándote el mismo mundo, de 5 puntos de vista, y todos consiguen al final, espero, que el lector tenga una idea completa. Pero ninguno de ellos tiene ni la más remota idea de lo que está pasando. Entonces, evidentemente, tienen una idea distorsionada. Y me llamaba la atención que sobre todo el primer personaje, que en teoría, en principio, podría ser, parece que es uno de los que está más perdido, pero podría ser que no. Yo lo que me he dado cuenta es que como la mayoría de los personajes está solo, tiene miedo, pero a veces disfruta de sus miedos, disfruta de su soledad, o sea, le gusta hacerse daño. Sí, porque ha sido creado así. No voy a hablar más de ello. Sí, es lógico, en ese personaje es lógico que sea así. Pero es que es increíble que yo o sea, ese regocijo que tiene algunas veces haciéndose daño a sí mismo. Pero ten en cuenta que si te metes dentro del personaje, claro, si lo ves desde fuera, si lo ves desde tu perspectiva, una persona que esté tan sola, dice, lo tiene que estar pasando mal, lo que quiere irse de ahí. No. Eso es como decir que yo qué sé, pues que un psicópata, pues lo que quiere es irse de ahí. No, un psicópata no quiere irse de ahí, un psicópata no sabe qué es lo que hay fuera de ahí, luego, ¿a dónde va a querer irse? Pues esta persona que siempre ha estado sola, ¿a dónde va a querer irse? Lo pasa mal, porque lo está pasando mal, pero también usa la soledad para alimentarse, sentirse todavía más solo, sí. y continuar ahí. Es que no conoce otra cosa.